Jesús quiere cambiar esta manera de pensar de estos amigos y discípulos de Él. Y Él quiere establecer lo siguiente: hay que temer a aquel que no solamente mata el cuerpo, que tiene la autoridad para desterrar a los hombres y las mujeres después del juicio, no solamente para mandarlos al paraíso, a la gloria del Padre, sino para desterrarlos de su presencia. Y la Biblia llama eso el infierno. Obviamente Jesús se estaba refiriendo a lo que ya se había enseñado, que era un lugar muy particular en el Valle de Ginón, donde allí se quemaba la basura, que era el vertedero. Y ese lugar, que era el vertedero, 300 años antes, o 400, de 300 a 400 años antes, Acaz lo había ocupado para allí levantar altar a los dioses falsos. Y allí mismo, cuando hubo la restauración y avivamiento, se rompieron todos esos dioses. Y aquel lugar quedó solamente destinado como el vertedero donde se quemaba la basura. Y Jesús dice: aquellos y aquellas que tienen que tener temor, el verdadero miedo, no es meramente a las cosas que los hombres y las mujeres, con sus valores y con sus consecuencias, puedan sembrar en nosotros, sino que entonces viene el paradigma nuevo. El miedo lo cambiamos por temor reverente, es decir, por saber quién es el que rige mi vida, por entender quién es el que gobierna, quién es el que tiene el control absoluto de mi vida. Ese miedo lo reemplazo, lo sustituyo. En el siglo XVI hubo un gran reformador llamado John Knox, y decían de él que John no le tuvo miedo a ningún hombre, pero sí tenía un temor increíble al Dios que servía. Ese temor y ese miedo, que puede ser un miedo que no nos deja vivir para Dios, como he repetido ya en varias ocasiones, lo sustituimos por este andar en los caminos y servirle al Dios de la vida. Cómo nosotros quitamos esos valores, cómo nos desarraigamos el chicle de las malas influencias y malos valores. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 10 y verso 12 en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 10 y verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La prioridad tiene que estar basada en vivir para Dios. No servimos a Dios por un milagro. No servimos a Dios porque esa es la manera en que nos va a reafirmar nuestra calidad de vida. Servimos a Dios porque le amamos. ¿Cómo amamos entonces a Dios? Tenemos que tener nuestra mira puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En la medida en que nosotros comenzamos a cambiar ese paradigma, esa importancia, esos valores que habíamos hablado, esa superficialidad, ese apego a la superficialidad y no permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. En la medida en que nosotros permitimos que el Espíritu de Dios trabaje en lo profundo del alma, en esa medida nosotros comenzamos a amar a Dios. En la medida en que nosotros entendemos cuál es el plan de Dios para con la humanidad. Óigame, si Dios tuvo compasión de mí, ¿por qué no lo puede tener compasión de usted? Y en la medida en que yo puedo entender eso, adviene al corazón y a la mente de nosotros un corazón agradecido, un corazón que entiende lo que cantaba y recordaba el salmista, de dónde fue que nos sacó. Adviene al corazón un sentimiento donde no nos creemos que lo merecemos todo,
Y entonces la ansiedad que se atribuye y se mezcla con un miedo irracional, producto de la pataleta y los tantrum que le dan a alguna gente que todavía no acaba de crecer en la fe, y son niños como Marcos Andrés, el nene mío que tiene 2 años, y le dan unos tantrum. ¿Qué es eso? Eso es como una rabieta que no tiene ni ton ni son, y se le explica y él no escucha. Y a alguna gente le da unos tantrum con Dios porque no le da a Dios lo que piden, o porque llevan mucho tiempo pidiéndole y no acaban de recibir, porque están envueltos en un problema y están solamente mirando el problema, y están llenos de miedo, están ya llenos de pánico, ya es un miedo tóxico, ya no hay paz en el corazón, y por lo tanto no puede amar a Dios. No puede haber entonces un andar en sus caminos y un servirle de corazón, porque las cosas y su vista están puestas en las cosas de la tierra. El temor reverente adviene al corazón cuando aborrecemos el mal. Proverbios 8, el verso 13. Hay que llamar las cosas como son. La iglesia denuncia el pecado siempre, hermano. Y escúcheme bien esto. Jesús le está diciendo esto a los discípulos y amigos porque los fariseos los iban a atacar a ellos. Pero ¿de dónde ustedes sacan que ustedes son hijos de Dios? Si ustedes lo que hacen es siguiendo al bebelón y comelón ese. ¿De dónde usted saca ahora que usted puede declarar que usted es hijo de Dios? ¿De cuándo acá? Si esa iglesia lo que está lleno de pecadores, hacen 20.000 barbaridades y después vienen y se convierten ahí. ¿Usted ha escuchado eso? Ay, no ha escuchado, parece que yo soy el único que escucha eso. Entonces el mundo cayéndose en pedazos. La iglesia necesita emitir una palabra profética, pero nosotros estamos llenos de miedo. Y no denunciamos el mal. No podemos entender y hablar que servirle a Dios es poder declarar que las cosas no están bien para aquellos que no viven para Dios, y que el pecado es la consecuencia o es la raíz de todas las circunstancias negativas, y nosotros vivimos en temor. No, hay que denunciar. Si usted quiere vivir para Dios, si usted quiere tener un temor reverente y echar hacia el lado el temor, tiene que aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Tenemos que decir las cosas como son, queridos. Y si algo tiene esta comunidad de fe, es que tienen a uno de los pastores más espectaculares que sabe decir las cosas de una manera preciosa y linda. Hemos aprendido todas y todos, nuestro pastor general, de poder decir, porque la Biblia dice que al pecado se corrige con amor y con misericordia. Y una de las cosas que adviene el corazón de los cristianos y las cristianas es la capacidad para poder aborrecer el mal. La iglesia del Señor tiene hoy más que nunca que aborrecer el mal. No podemos aplaudir la injusticia. No podemos aplaudir la conveniencia de unos y otros nada más, mientras los restantes del pueblo sigue sufriendo. Los cristianos y las cristianas aborrecen el mal. Y entonces adviene al corazón el temor reverente y el miedo se echa fuera. El temor de Dios implica la sabiduría, que es la capacidad que Dios nos da a través de su Espíritu Santo para vivir para Dios. Vamos a usarla. Todas y todos tenemos esa capacidad. La Escritura dice más adelante en revelación por el Espíritu Santo a Juan, el visionario, en la primera carta, cuando dice: vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Es la sabiduría de Dios que adviene al corazón. Y Santiago dice: y si alguno está falta de ella, que la pida a Dios. Eso lo vemos en Proverbios, en el capítulo 9, verso 10, cuando dice que el temor a Jehová es la sabiduría. Es que nosotros entender a Dios, entender lo que Dios quiere para con nosotros.
Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y finalmente, ese temor reverente que adquirimos y sustituimos por ese miedo es tener confianza y seguridad. Proverbios 14, del 26 al 27 lo declara de esa manera. Esa confianza y seguridad que nos da el Espíritu de Dios. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. De esa manera nosotros adquirimos un temor reverente. Aprendemos a amar a Dios y a vivir como Dios desea que nosotros vivamos. Andamos en sus caminos, sirviéndole y amándole sobre todas las cosas. Entendiendo y poniendo las cosas en su justa perspectiva con relación al mal. Entendiendo y sabiendo que Dios nos da la sabiduría para tomar decisiones asertivas. Y sobre todas las cosas, teniendo confianza y seguridad. Es que la seguridad y la confianza que usted quiere tener en Dios no provienen de este sermón. Vuelvo a repetir. La seguridad y la confianza que usted quiere tener en Dios no provienen de esta reflexión en esta mañana. Ni de ninguna que usted va a escuchar aquí. Provienen de la humillación delante del Dios de la vida. Provienen como un don y como un regalo del Dios que lo ama a usted. Amén. Provienen de un corazón que reconoce lo que dice la teología juanina. Y sin Él nada podemos hacer. Aleluya. No provienen de los esfuerzos religiosos. En otras palabras, el temor reverente es decir: Dios es el dueño de mi alma, de mi mente y de mi cuerpo, de todo lo que yo soy. El temor reverente que echa fuera el miedo implica que Dios mira lo que pensamos y lo que hacemos. Ese temor reverente implica que hay un deseo consciente y permanente. Escuche esto: un deseo consciente y permanente de agradar a Dios en todo lo que hacemos. No es que yo agrado a Dios ahora porque estamos tocando batería, estamos en la iglesia y después nos comemos la paellita bien contentos por ahí. Qué chévere, ¿verdad? No, es que mañana hay un deseo, hay un esfuerzo, hay una acción consciente de que yo quiero agradar a Dios, de que yo quiero amar a Dios sobre todas las cosas. Es que el Dios que yo sirvo es el Dios de toda creación, es el Dios del universo, por lo tanto es el Dios de mis hermanos y de mis hermanas, de mi prójimo, es el Dios de aquel al cual posiblemente no bendice mi vida, sino que maldice mi vida. Ese también, el Dios que yo sirvo, es el Dios de Él, porque Él lo creó. Cuando entendemos esto, querido, estos valores, dijo Jesús, reemplazan el miedo y entonces viene una revalorización automática a la mente, al corazón de usted. Una manera de nosotros poder percibir lo que Dios está haciendo. Una manera en que tú puedes percibir lo que tú eres ante Dios. Una manera en que puedes vivir y caminar viendo lo que Dios hace todos los días a favor tuyo. Jesús le dice, es que ¿cómo es posible que ustedes puedan ver un especial donde se vende un pajarillo, 2 pajarillos por $1, que en el valor real que está diciendo Jesús no vale ni 2 chavos prietos? Es una 16 porción de un denario, lo que Jesús está hablando aquí. Y se venden regalados. Ustedes valen más que eso. Ustedes tienen mucho valor. Esa revalorización viene a la mente, al corazón de la gente, quitando el miedo cuando entendemos todo lo anterior dicho.
Nos revalorizamos porque tenemos un llamado para servir, queridos. Lucas capítulo 5, del verso 9 al 11. Mira lo que Jesús le dice a uno de sus discípulos. Lucas 5, del 9 al 11. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Esa es la revalorización que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando echa fuera el temor, cuando comenzamos a amar a Dios conscientemente, podemos sin ninguna duda escuchar el llamado del Señor, ver lo que Dios está haciendo y no cogemos miedo. Al contrario, podemos escuchar la voz de Dios, lanzarnos sin temor, dejarlo todo por seguir al Maestro. Aleluya. Ves que la vida cambia, ves que la percepción de las cosas cambia. Es una revalorización para hacer la voluntad de Dios. Y finalmente, esa revalorización es para no temer y poder recibir lo que Dios desea para nosotros. Lucas capítulo 8, versos 49 al 50 lo expone de la siguiente manera. El teólogo Lucas estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Viene a la mente, al corazón de nosotros, la capacidad para creer, para entender lo que Dios está haciendo, para escuchar la voz de Dios. Si tenemos la capacidad para hacer su voluntad sin temor, ahora tenemos la capacidad para recibir todo aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Usted podrá decir: es que ningún profeta me ha dicho lo que Dios tiene para mí. Es que no ha habido ningún sueño o revelación grande de lo que Dios tiene para mí. La Biblia dice que las cosas ocultas, que las cosas que estaban quizás reservadas para aquellos que se creen grandes, las reservó para ti. Cosas extraordinarias. No tengas miedo a recibir lo que Dios desea para tu vida. En el año 2014, en el año donde el mundo predica miedo, destrucción, en esta mañana la palabra del Señor te dice: no tengas miedo de recibir toda la bendición de Dios. Ese temor reverente te postra ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando el Rey de Reyes te diga: siervo, levántate, tú puedes con humildad decirle: aquí estoy, Señor. Cuando venga la bendición para tu vida, puedes decirle: Señor, gracias. Gracias porque reconozco un milagro tuyo. Gracias, Señor. Y puedes sencillamente decirle a otros y a otras: si quieres que el miedo se vaya de tu corazón, tienes que amar a Dios para que aprendas a entender lo que Él desea para ti. Por eso este mensaje no fue dado a aquellos que nunca habían escuchado hablar de Jesús. Esto había sido dado para los discípulos y aquellas personas que siempre le seguían, que Él los identificaba y les llamaba amigos. En esta mañana el Señor te llama amigo, te llama amiga. Y te dice: no temas, no hay por qué tener miedo. Al contrario, cambia tu miedo por amor a Dios. Sustitúyelo por tenerlo a Él presente en todos tus caminos.
Él te dará la capacidad para que puedas recibir lo que Dios desea para ti y para que puedas hacer su voluntad hoy más que nunca. Ponte en pie, por favor.